No fue una confesión. Fue una ejecución pública. Y el hombre que estaba parado en el púlpito de la parroquia del Sagrado Corazón, en el centro viejo de Oaxaca de Juárez, lo tenía planeado desde mucho antes de subir los escalones de cantera que lo elevaban sobre la asamblea. El padre Celestino Vargas sostenía en la mano izquierda un mazo de papeles doblados. No era el misal. No era el libro de lecturas. No era ninguno de los textos que pertenecen al ritual de una misa dominical de octubre. Eran papeles que Aurelio Mendoza Solís reconoció desde la quinta fila con un golpe de certeza que llegó al estómago antes de llegar a la mente, con esa velocidad que tienen las verdades que ya sabemos antes de poder pensarlas. La iglesia estaba llena. La misa del primer domingo de octubre en la parroquia del Sagrado Corazón era siempre de las más concurridas del año porque coincidía con las vísperas de la Virgen del Rosario, patrona del barrio. Y porque en Oaxaca las fiestas patronales no son ocasión sino obligación, no son devoción opcional sino tejido social indispensable. Estaban las familias de toda la vida, los vecinos de las calles 5 de Mayo y García Vigil. Los marchantes del mercado Benito Juárez que cerraban sus puestos los domingos y venían con sus mejores camisas y con los niños bien peinados. Estaban las señoras del coro que cantaban los responsorios con esa armonía entrenada por décadas. Estaban los jóvenes que venían porque sus madres les decían que vinieran y que en otro momento de su vida quizás habrían encontrado razón para no hacerlo. Y estaba la madre de Aurelio. Esperanza Solís de Mendoza, 68 años, viuda desde hacía 4, con su rebozo de seda negra y sus manos que nunca dejaban de moverse sobre el rosario aunque estuviera escuchando el sermón. Ocupaba el primer banco del lado izquierdo. El mismo lugar desde hacía 30 años. El lugar más cercano a la imagen de la Virgen del Rosario que estaba en su nicho de la pared lateral, con su corona dorada y su manto azul y las flores frescas que alguien, siempre alguien, porque esa devoción tenía muchos custodios en ese barrio, colocaba cada semana. Aurelio había llegado a Oaxaca el viernes por la noche desde Ciudad de México, donde vivía y trabajaba desde hacía 7 años. Había llegado porque su madre lo había llamado con esa voz que las madres usan cuando quieren que sus hijos no puedan negarse. Esa voz que mezcla la necesidad genuina con la habilidad acumulada de décadas de saber exactamente cómo pedirle las cosas a ese hijo en particular. Le había dicho que no se sentía bien, que la presión le había subido, que el médico había dicho que necesitaba reposo y que sería bueno que alguien estuviera con ella unos días. Aurelio había guardado ropa en una maleta y había tomado el autobús nocturno y había llegado al amanecer del sábado a la casa de la calle Reforma donde había crecido. Con el olor a mole negro que su madre tenía siempre encendido en alguna olla aunque fueran las 6 de la mañana. Esperanza parecía bien. Eso fue lo primero que Aurelio notó cuando la vio, parecía bien. Activa, organizada. Con esa energía característica de las mujeres oaxaqueñas que se mueven entre la cocina y el altar y el mercado con una eficiencia que hace que sus 70 años parezcan 40 en el cuerpo aunque no en el rostro. No había señales de la presión alta que ella había mencionado. No había señales de que necesitara que alguien estuviera con ella de manera urgente. Si había señales de algo más, de esa actividad nerviosa que Aurelio conocía bien porque la había visto otras veces, los arreglos innecesarios, los objetos cambiados de lugar y vueltos a su sitio. La mirada que se iba a un punto distante cuando alguien le hablaba directamente. No dijo nada. Era de esas familias donde las cosas que se sienten se guardan hasta que explotan, y donde la explosión siempre sorprende aunque llevara años preparándose. El sábado habían ido al mercado Benito Juárez juntos, como cuando Aurelio era niño y lo llevaban a comprar las verduras del domingo, los chiles negros y los tomatillos para el mole, el epazote fresco. El quesillo en sus rollos blancos envueltos en hoja de totopo. Habían comido memelas con frijoles negros en el puesto de Doña Refugio, que llevaba ahí desde antes de que Aurelio naciera y que lo reconoció de inmediato y le preguntó si ya tenía familia en México. A lo que él respondió que todavía no y a lo que Doña Refugio respondió con ese chasquido de lengua que en Oaxaca significa muchas cosas a la vez. Habían caminado por el andador turístico con el sol de octubre que en Oaxaca tiene siempre ese tono ocre y dorado que hace que la ciudad parezca hecha de piedra del mismo color que el cielo. Todo había parecido normal.
Esa noche Aurelio no había dormido bien en el cuarto de su infancia. Había algo en el ambiente de la casa, una tensión que no tenía forma concreta pero que se sentía como cuando hay tormenta aunque el cielo esté despejado. Y que él atribuyó a su propio cansancio y a la incomodidad de dormir en una cama que ahora le quedaba pequeña y que olía todavía al Big Vaporub que su madre le untaba en el pecho cuando se enfermaba de niño. La misa del domingo comenzó a las 11 de la mañana. Aurelio fue porque Esperanza lo esperaba listo desde las 10:30 y porque negarse habría requerido un argumento que él no tenía en ese momento o que no tenía ganas de tener. Fue con la camisa de lino que había traído para la ocasión, bien planchada, porque sabía que su madre lo iba a revisar antes de salir. Caminaron juntos las 2 cuadras que separaban la casa de la parroquia, por una calle empedrada que brillaba con el rocío del amanecer que todavía no se había secado del todo. Esperanza iba con su rebozo negro y sus zapatos de cuero que usaba para las ocasiones importantes. Y hablaba sobre la Virgen del Rosario y sobre las flores que había mandado para el altar y sobre quién habría organizado la procesión de la tarde. Aurelio se sentó 3 filas detrás de su madre. No lo hizo con intención de distancia. Lo hizo porque así había funcionado siempre. Esperanza necesitaba su primer banco, su lugar de siempre, y Aurelio necesitaba el espacio suficiente para no sentir que la iglesia lo aplastaba. Que era lo que sentía en los espacios religiosos desde los 20 años aunque nunca hubiera podido explicar exactamente por qué. La misa transcurrió con normalidad hasta después del Evangelio. El padre Celestino Vargas subió al púlpito. Era un hombre de 62 años, delgado, con el cabello completamente blanco peinado con precisión y unos lentes de montura delgada que le daban un aire de académico que sus sermones no siempre justificaban. Llevaba 20 años en esa parroquia. Conocía a cada familia del barrio con esa intimidad que da la confesión y la administración de los sacramentos a lo largo de generaciones. Y tenía la reputación de ser un sacerdote exigente en lo doctrinal y generoso en lo personal, aunque esa generosidad, como Aurelio estaba a punto de comprobar, tenía sus propias fronteras y sus propias condiciones. El padre Celestino sonrió. Era una sonrisa serena. Demasiado serena para la hora de la mañana y para la expresión que tenían sus ojos detrás de los lentes, que era la expresión de alguien que está a punto de hacer algo que ha calculado con cuidado y que considera necesario. Hay momentos, comenzó, con esa cadencia de los sermones que él manejaba con la precisión de un músico que conoce sus instrumentos, en que la comunidad de los fieles está llamada a ser testigo de algo incómodo. Momentos en que el silencio no protege sino que daña, en que la misericordia verdadera exige iluminar lo que la oscuridad ha alimentado. Pausa. Miró la asamblea con esa serenidad calculada. Hay entre nosotros esta mañana un joven, y aquí Aurelio lo sintió antes de que lo dijera, sintió el cambio en el aire de la iglesia. Sintió cómo el espacio se reorganizaba en torno a un centro que estaba a punto de ser nombrado, que durante años ha escrito cosas que su familia ha traído a mi atención con amor y con preocupación. Cosas que hablan de un alejamiento de Dios que no puede crecer más en el silencio. Pronunció su nombre. Aurelio Mendoza Solís. La iglesia entera se convirtió en eso, en el sonido de su nombre en boca de ese hombre, rebotando en las paredes de cantera y en el techo de vigas oscuras y en los rostros conocidos que ahora se giraban hacia él con esa mezcla de curiosidad y de alarma que tienen las personas cuando el escándalo llega demasiado cerca. El padre Celestino despegó los papeles. Eran sus cartas. Escritas a lo largo de años, en distintos momentos y estados de ánimo, en las noches de Ciudad de México cuando no podía dormir y necesitaba poner afuera lo que cargaba adentro. Cartas que nunca había enviado a nadie. Cartas que habían vivido guardadas en una carpeta de plástico verde al fondo de su armario en la casa de su madre. Que él dejaba ahí porque en algún lugar de sí mismo seguía necesitando ese espacio de origen aunque ya no viviera en él. El padre Celestino comenzó a leer. Leyó fragmentos. Los eligió con el cuidado de quien ha seleccionado munición, los más ambiguos, los más susceptibles de interpretación negativa. Los que rodeaban verdades sin nombrarlas y que en boca de alguien con autoridad y con intención podían convertirse en cualquier cosa que ese alguien quisiera que fueran. Leyó preguntas sobre la fe y las llamó herejía. Leyó dudas sobre la identidad y las llamó desvío.
Leyó el dolor de un hombre adulto intentando entenderse a sí mismo y lo presentó como ejemplo de lo que ocurre cuando se aleja uno de Dios. Y entre una lectura y otra, el Padre Celestino hacía algo que Aurelio reconoció como la parte más cruel de todo: pausaba. Se detenía. Levantaba los ojos del papel, miraba a la asamblea con esa serenidad que ya no era serenidad sino algo diferente, algo que tenía la forma de la serenidad y el contenido del control. Y en esas pausas dejaba que el silencio hiciera su trabajo, que la vergüenza se esparciera como el copal que ya llenaba el aire de la nave, lenta e inevitable. ¿Hay alguien aquí?, preguntó en un momento, que reconozca en estas palabras el tipo de alejamiento del que les hablo. Algunas cabezas se movieron. Alguien se persignó. Dos señoras del banco de atrás intercambiaron una mirada que Aurelio no necesitó ver de frente para entender. Buscó a su madre. Esperanza, en el primer banco, tenía los ojos brillantes. No de llanto de dolor. No de vergüenza por lo que estaba presenciando. Tenía los ojos brillantes de alivio. De esa satisfacción particular de quien ha hecho algo que consideraba necesario y que al verlo ocurrir confirma que era lo correcto, aunque lo correcto hiciera daño, aunque lo correcto fuera en realidad otra cosa completamente. Asintió. Una sola vez. Lenta. Confirmando. Fue eso lo que partió algo adentro de Aurelio que no era solamente el corazón sino algo más profundo y más difícil de nombrar: la imagen de su madre asintiendo ante la destrucción pública de su hijo. No porque lo odiara, no porque no lo quisiera, sino porque lo quería de una manera que no podía ver lo que le hacía. Intentó levantarse. Un hombre mayor que estaba sentado en el pasillo lateral, uno de los diáconos que conocía desde que era monaguillo, lo detuvo con una mano en el hombro. Fue un gesto suave, casi paternal. Lo cual lo hacía más aterrador. «Quédate», dijo en voz baja. «Es para tu bien». El púlpito convertido en tribunal. Su vida convertida en ejemplo. Su dolor convertido en lección colectiva para personas que no habían pedido que les enseñaran nada esa mañana. Al final del sermón, el Padre Celestino levantó el mazo de cartas con ambas manos. Era un gesto litúrgico, deliberado, la elevación de los objetos consagrados. Excepto que lo que elevaba eran los papeles íntimos de un ser humano que estaba sentado a 5 metros de él con el calor en el cuello y las manos apretadas sobre los muslos. Y luego, con esa lentitud que era ya un estilo, comenzó a rasgar. El sonido del papel rompiéndose en la nave de la parroquia del Sagrado Corazón llegó hasta el techo y rebotó. No era solo papel lo que se rompía. Era el sonido de años de escritura, de noches de honestidad solitaria, de palabras que habían costado sangre ser escritas y que ahora se destruían con la misma solemnidad con que se destruye algo peligroso. Esperanza lloraba. No de arrepentimiento. De alivio. Aurelio se levantó en el momento en que la asamblea se puso de pie para la paz. Salió entre las bancas sin mirar a nadie. Empujó la puerta pesada de la parroquia y salió al atrio de cantera verde donde la luz de octubre era hiriente después de la oscuridad del interior, esa luz de las mañanas oaxaqueñas que tiene siempre algo de insistencia. Algo de permanencia. Y fue en ese momento, girándose hacia la salida del atrio, que vio algo que el Padre Celestino no calculó que alguien fuera a ver. El sacerdote estaba de espaldas al altar, ajustando la estola antes del final de la misa, y con un movimiento pequeño y rápido deslizó algo bajo la casulla. Un sobre. Más grueso que los demás. Más oscuro. Al fondo de los papeles que había rasgado, uno había sobrevivido. Y Aurelio, que lo reconoció por su tamaño y por el color específico del papel, un azul marino oscuro que él mismo había comprado en una papelería de la colonia Roma hacía 6 años, supo que ese sobre era el más viejo. El más importante, el que guardaba las palabras que había tardado más en poder escribir. No había sido rasgado. No había sido leído en voz alta. Había sido guardado. Y en ese instante, con el sol de octubre en los ojos y el ruido de los pasos de la asamblea saliendo detrás de él, Aurelio Mendoza Solís entendió que lo que había ocurrido esa mañana no era el final de algo. Era la garantía de que él nunca tuviera valor para abrir ese último sobre. Aurelio había nacido en Oaxaca en la misma casa de la calle Reforma donde todavía vivía su madre,
en una tarde de julio que según Esperanza había olido a copal y a lluvia en tierra seca, que en los valles centrales es el olor de la salvación después de la espera. Era el segundo hijo de Esperanza y de don Ernesto Mendoza, un hombre de pocas palabras y muchas convicciones que había trabajado toda su vida en la administración municipal y que había muerto 4 años atrás de una insuficiencia renal que llegó rápido, sin demasiadas advertencias. Como llegan las cosas que no quieren dar tiempo para prepararse. El hermano mayor se llamaba Gustavo. Era 8 años mayor que Aurelio, había estudiado ingeniería civil en la Ciudad de México. Se había casado con una mujer de Puebla y vivía en Guadalajara con 3 hijos y una vida que desde afuera parecía completa y que probablemente lo era. Gustavo y Aurelio no se peleaban. Tampoco tenían mucho de qué hablar. Eran de esas familias donde los hermanos se quieren con distancia, con un afecto real pero sin muchos instrumentos para traducirlo en conversación. La casa de la calle Reforma era de las casas coloniales de Oaxaca que tienen patio interior con un jacaranda enorme que en primavera llenaba todo de morado y que el resto del año daba una sombra verde que hacía que el calor de los valles fuera soportable. Tenía la cocina grande, de azulejo blanco y negro, con la estufa de gas y el comal de barro que nunca dejó de usarse aunque hubieran comprado un comal de aluminio algún año. Tenía el altar doméstico en la sala, con la Virgen de Guadalupe y el Santo Niño de Atocha y las fotos de los difuntos de la familia. Encendido siempre con velas de colores cuyo significado Aurelio nunca terminó de aprender. Tenía ese olor específico de las casas oaxaqueñas que han cocinado mole toda la vida, un olor profundo y especiado y cálido que se mete en las paredes y en la madera y que ya no es olor sino historia. En esa casa Aurelio había sido feliz de la manera en que se es feliz en la infancia, que es sin conciencia de la felicidad pero con el cuerpo completamente en ella. Había corrido descalzo en el patio bajo el jacaranda. Había ayudado a su madre a moler el chile para el coloradito en el molcajete de piedra que pesaba más que él. Había escuchado los partidos de fútbol en el radio de la cocina cuando su padre llegaba a cenar. Había aprendido a leer con un libro de cuentos de la Revolución que tenía las páginas amarilladas y que olía a polvo de biblioteca. Había sido también el niño que no encajaba del todo. No de una manera que nadie pudiera nombrar con facilidad, no de una manera que produjera peleas o que marcara claramente la diferencia entre él y los demás. Era algo más sutil y más persistente, una sensación de estar viendo el mundo de cierto ángulo que no era el ángulo desde el que todos los demás lo veían. Y de no poder explicar bien esa diferencia ni tampoco de querer hacerlo porque la explicación requería herramientas que nadie le había dado. La escuela fue donde eso se hizo más visible, aunque tampoco de manera dramática. Era buen estudiante. Era callado. Tenía amigos pero la amistad con él tenía siempre una reserva, una distancia que los demás interpretaban como timidez y que él mismo interpretaba como timidez porque era la única palabra disponible. En realidad era algo diferente a la timidez, era la precaución de quien lleva adentro algo que no sabe si puede mostrarse sin consecuencias. Empezó a escribir cartas a los 17 años. El detonante fue una clase de literatura del bachillerato donde la profesora Miriam Zárate les había pedido que escribieran una carta a alguien que quisieran pero a quien no podían decirle directamente lo que sentían. La tarea era un ejercicio retórico, podía ser un personaje histórico, un escritor muerto, un familiar lejano. Aurelio lo entendió de otra manera. Escribió una carta que no tenía destinatario claro, o que tenía como destinatario una versión futura de sí mismo, o que tenía como destinatario nadie porque nadie era el único al que podía decirle lo que quería decir. La profesora Miriam leyó esa carta. No en voz alta, no frente al grupo, la leyó sola, en su escritorio mientras los demás hacían otro ejercicio, y cuando terminó buscó a Aurelio con la mirada y le dijo, en voz baja. Una cosa que él guardó durante muchos años sin entender del todo su dimensión, escribes con honestidad. Eso es raro y es valioso. No lo pierdas. No lo perdió. Siguió escribiendo cartas a nadie, que eran también cartas a alguien, que eran también cartas al mundo desde el ángulo particular desde el que él lo veía. Las guardaba en carpetas de plástico de distintos colores, una verde para las cartas del bachillerato, una roja para las de la Universidad en Oaxaca, una azul marino para las de los primeros años en Ciudad de México.
Las llevaba consigo cuando se mudaba o las dejaba en el armario del cuarto de su infancia cuando viajaba ligero, con la confianza de que en esa casa las cosas propias eran seguras porque eran propias. No había contado con Esperanza. No había contado con que Esperanza limpiaba el armario de su cuarto una vez al mes aunque él no estuviera. Que lo hacía por la misma razón por la que cuidaba el jacaranda y barnizaba las puertas cada 2 años y cambiaba las flores del altar. Porque cuidar era su manera de querer y porque los espacios de los que uno cuida no tienen secretos que uno no haya abierto. ¿Cuándo había encontrado las carpetas? ¿Cuánto tiempo llevaba leyéndolas? Eso Aurelio lo calculó después, no ese domingo sino varios días después, cuando tuvo espacio para pensar con la frialdad suficiente para hacer cuentas. Las cartas más recientes eran de hacía 3 años. Las más antiguas eran de hacía 15. El hecho de que el Padre Celestino tuviera acceso a todas ellas significaba que Esperanza había reunido el material con tiempo, con selección, con la seriedad de quien está construyendo un argumento. Había ido al Padre Celestino. Había ido a él como iba a él con todas las cosas que le causaban preocupación y que superaban su capacidad de manejo, el estado espiritual de su hijo mayor. La herencia que su difunto esposo había distribuido de maneras que no todos habían aceptado con igual resignación, los rumores del barrio que a veces llegaban a ella antes de llegar a las personas implicadas. Esperanza y el Padre Celestino tenían una relación de 20 años que era, como Aurelio ahora la veía, una relación de dependencia mutua disfrazada de dirección espiritual. Ella le entregaba la autoridad que don Ernesto había dejado vacante al morir, y él le daba el sentido de propósito que da ser el brazo ejecutor de alguien que considera sagrado. Lo que el Padre Celestino le había dicho a Esperanza, o lo que Esperanza había necesitado escuchar y que él le había confirmado, era que esas cartas contenían el registro de un extravío espiritual que necesitaba ser corregido antes de que fuera demasiado tarde. Y la corrección, según la lógica de ese hombre y de esa fe tal como él la administraba, requería luz. Requería que lo oculto se hiciera visible ante la comunidad. Requería la humillación pública no como castigo sino como remedio, no como crueldad sino como caridad disfrazada de dureza. Aurelio salió del atrio de la parroquia del Sagrado Corazón caminando deprisa, sin destino, con el único objetivo de poner distancia entre su cuerpo y ese espacio. Caminó por la calle Abasolo hacia el centro, entre las fachadas de colores que hacen de Oaxaca una ciudad que parece pintada por alguien con demasiado amor al color, el rosa mexicano, el amarillo ocre, el verde menta, el azul añil que tiñe muchas de las casas del barrio y que Aurelio había asociado toda su vida con la seguridad del origen y que ese domingo le producía una sensación completamente diferente. Llegó al andador turístico sin saber cómo. O sin recordar el trayecto, que no es lo mismo. Se sentó en una banca bajo los laureles de India que bordean el andador y que esa mañana tenían esa quietud densa de los árboles cuando hay mucho sol y poco viento. El mercado de artesanías a su derecha ya tenía sus puestos abiertos, los blusones bordados con flores de colores, las figuras de madera pintada de los artesanos de San Martín Tilcajete. Los textiles de telar de cintura que las mujeres zapotecas ofrecían con esa serenidad que tienen las personas que saben que lo que venden no necesita anunciarse porque habla solo. Sacó el teléfono. Llamó al único número que sabía que contestaría sin hacer preguntas innecesarias. Su amigo Rodrigo, que vivía en Ciudad de México como él, que lo conocía desde la universidad y que era de las pocas personas con quienes Aurelio podía hablar sin necesidad de traducción. Oye, dijo Rodrigo cuando contestó, porque reconocía la voz de Aurelio incluso antes de que dijera su nombre. ¿Qué pasó? Aurelio le contó. Con la eficiencia de quien necesita que alguien más sepa antes de que lo que sabe se vuelva demasiado pesado para cargarse solo. Rodrigo escuchó. Luego dijo, ¿y el sobre qué guardó? Es la carpeta azul, dijo Aurelio. Las cartas de los primeros años en México. Las que hablan de... Sí. Silencio del otro lado de la línea. No de incomodidad. De reconocimiento. ¿Qué vas a hacer? Todavía no sé, dijo Aurelio. Pero voy a recuperar ese sobre. Caminó de regreso a la casa de la calle Reforma 2 horas después, cuando calculó que su madre ya había llegado de la misa y que el momento de mayor tensión del que podría resultar de un encuentro inmediato había pasado.
El jacaranda en el patio proyectaba una sombra alargada que llegaba hasta los azulejos del corredor. Las flores del altar doméstico eran cempasúchil amarillo y rojo porque octubre olía ya a Día de Muertos en Oaxaca aunque faltaran todavía semanas para la fecha. Esperanza estaba en la cocina. Siempre en la cocina cuando las cosas eran difíciles, era donde ella procesaba, donde el movimiento de las manos sobre las verduras y las ollas le daba al pensamiento el ritmo que necesitaba para funcionar. Estaba preparando el almuerzo del domingo, como si fuera un domingo normal, como si esa mañana no hubiera presenciado ni participado en lo que había presenciado y participado. Aurelio se quedó en la entrada. Dime que no fuiste tú, dijo. Esperanza siguió revolviendo la olla. Sin voltear. Aurelio, dime que no fuiste tú quien le llevó mis cartas. Esperanza se giró. Su expresión era la misma que él había visto en el primer banco de la iglesia, no culpa, no vergüenza, sino esa convicción profunda y sinuosa de quien ha hecho algo que considera correcto y que no entiende por qué el que recibe el correctivo se resiste. Lo hice porque te quiero, dijo. Esas eran mis cartas, mamá. Eran palabras que te estaban lastimando. ¿Cómo sabes lo que me lastimaba? ¿Cómo sabes que había en esas cartas si no deberían habérsete cruzado? Las encontré cuando limpié el cuarto. ¿Y las leíste? Me preocupé. ¿Y llevaste esa preocupación al Padre Celestino en lugar de hablar conmigo? La pregunta quedó en el aire de la cocina junto al olor a chile negro y epazote. Esperanza abrió la boca y la cerró. Ese gesto, ese cierre de la boca que era también un cierre de alguna puerta interna. Decía todo lo que Aurelio necesitaba saber sobre la conversación que estaban teniendo y sobre las muchas conversaciones que no habían tenido en 37 años. No sabía cómo hablar contigo de esas cosas, dijo finalmente. ¿Y pensaste que el Padre Celestino lo haría mejor? Pensé que tenía más experiencia ¿con qué? La voz de Aurelio no era rabia todavía. Era esa cosa anterior a la rabia, ese momento en que uno todavía tiene la distancia suficiente para hacer preguntas reales. ¿Con qué tiene experiencia el Padre Celestino que tú no tienes conmigo? Esperanza se giró hacia la estufa. Siguió revolviendo. Y en ese movimiento de espalda hacia su hijo que era también un movimiento de espalda hacia la respuesta que no podía dar, Aurelio vio algo que llevaba mucho tiempo siendo verdad sin que nadie lo nombrara. Que el espacio entre ellos dos no era de desconocimiento sino de elección. Que Esperanza sabía, o sospechaba, o intuía, lo suficiente para haber tomado las cartas al Padre Celestino en lugar de a él. Lo sabía y no sabía qué hacer con saberlo. Por eso el sacerdote. Por eso la misa. Por eso la humillación pública que era, en la lógica de su madre, una forma de corrección que el amor no había podido ofrecer. Aurelio no almorzó ese domingo en la casa de la calle Reforma. No porque estuviera enojado exactamente, o no solo por eso, sino porque necesitaba salir del espacio donde el olor a mole negro y el altar doméstico y el jacaranda en el patio se mezclaban con lo que acababa de pasar hasta hacer el presente indistinguible del pasado. Fue a casa de su prima Yolanda, que vivía a 10 minutos caminando, en la colonia Jalatlaco, donde las calles son más estrechas y las casas tienen esa escala íntima de los barrios que no han cedido al turismo del todo. Yolanda era hija de la hermana de su madre y era, en todos los sentidos importantes, la persona de esa familia con quien Aurelio podía hablar sin filtros. No porque Yolanda fuera progresista o tolerante en ningún sentido ideológico elaborado, sino porque Yolanda era práctica, le importaba lo que funcionaba, no lo que debería funcionar según algún manual. Yolanda abrió la puerta con cara de haber escuchado ya algo a través de los canales de comunicación familiar que en Oaxaca funcionan con una velocidad que la tecnología nunca ha podido superar. Entra, dijo. Ya me contaron. Comieron juntos frijoles negros con quesillo y tortillas azules mientras Yolanda escuchaba la versión completa de Aurelio con esa atención que es mejor que la compasión porque no requiere que nadie se sienta lastimado para ser real. ¿Y el sobre qué guardó el cura? Preguntó Yolanda cuando Aurelio terminó. Lo voy a recuperar. ¿Cómo? Yendo a pedírselo. Yolanda lo miró con esa expresión de quien evalúa un plan y encuentra que es simple hasta el punto de ser audaz. ¿Y si no te lo da?
Aurelio pensó en eso. Pensó en el Padre Celestino con sus lentes de montura delgada y su sonrisa serena y su historia de 20 años administrando los secretos de ese barrio. Pensó en lo que significaba para un hombre así tener en su poder las cartas más íntimas de alguien a quien quería manejar. Entonces le doy razones para dármelo, dijo. La casa cural de la parroquia del Sagrado Corazón estaba pegada a la iglesia, con entrada por una puerta lateral de la calle Vigil. Era una casa colonial pequeña pero bien mantenida, con un jardín interior donde había rosas y donde el ruido de la calle llegaba amortiguado por los muros gruesos. El Padre Celestino la habitaba solo, con la ayuda de una señora del barrio que venía las mañanas a limpiar y a preparar el desayuno. Aurelio llegó el lunes por la mañana, después de una noche que había dormido poco y pensado mucho. Tocó el timbre con una calma que él mismo encontró sorprendente, la calma de quien ha agotado el miedo a través del insomnio y ha llegado al otro lado donde queda solo la claridad. El Padre Celestino lo recibió en la sala de la casa cural, una habitación con muebles eclesiásticos y estantes de libros de teología y un crucifijo de madera en la pared que era el único adorno. El sacerdote estaba de pie cuando Aurelio entró, con esa postura de quien ha preparado el espacio para una conversación que sabe que llegará. Esperaba que vinieras, dijo. Vine por mis cartas, dijo Aurelio. Las que le quedaron ayer. El Padre Celestino hizo un gesto indicando la silla. Siéntate. No vine a sentarme, dijo Aurelio. Vine a pedirle lo que es mío. Una pausa. El sacerdote se sentó él mismo, con la lentitud de quien controla el tiempo de la conversación. Lo que encontré en esas cartas, dijo, requiere una atención pastoral que, esas cartas son correspondencia privada, dijo Aurelio. Escritas por mí, para nadie, guardadas en mi espacio. No son material pastoral. No son evidencia de nada. Son mi historia privada. Tu familia consideró necesario, mi familia no tiene el derecho de entregar a terceros la correspondencia de un adulto. El Padre Celestino lo miró. Había en esa mirada una evaluación que Aurelio reconoció, el sacerdote estaba midiendo cuánto sabía el otro, cuánto se atrevía, cuánto margen tenía para mantener la posición que había mantenido siempre. Hay cosas en esas cartas, dijo finalmente el sacerdote, que si fueran conocidas por la comunidad, ya iba a decirme eso, dijo Aurelio. Que usted tiene material que podría causar daño si se conociera. Eso se llama amenaza, padre. No dirección espiritual. Silencio. Usted tiene dos opciones, continuó Aurelio, con esa voz que había practicado en su mente durante la noche y que ahora salía con más firmeza de la que esperaba. Me entrega el sobre ahora, esta mañana, y lo que ocurrió ayer se queda como lo que fue, un exceso de autoridad que yo decido no escalar. O se queda con el sobre, y yo voy al obispado de Oaxaca, y a un abogado que tengo en la Ciudad de México, y a 2 periodistas que conozco que cubren temas de abuso eclesiástico. Y les cuento exactamente lo que ocurrió en esa misa con nombre, fecha y testigos. Porque había 30 personas en esa iglesia que oyeron lo que usted leyó en voz alta. El Padre Celestino no respondió de inmediato. También hablo con mi prima Yolanda, dijo Aurelio, que es la secretaria del director de la Escuela Normal de Oaxaca y que conoce a la mitad de la ciudad. Y le cuento cómo usa usted los secretos que los feligreses confían a su cuidado. Fue esa última parte la que movió algo en la expresión del sacerdote. No el obispado, no el abogado, no los periodistas, Yolanda y la mitad de la ciudad. La geopolítica del barrio, que el Padre Celestino conocía mejor que nadie. Se levantó. Fue al escritorio. Abrió el cajón de la derecha. Sacó el sobre azul marino. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Aurelio lo tomó. Sintió en las manos el peso ligero del papel y lo que el papel contenía, que era pesado de una manera que no tenía que ver con el gramaje. Sepa, dijo el Padre Celestino en voz baja, que lo que hay en esas cartas, si algún día se hace público, tendrá consecuencias. Lo que hay en esas cartas, dijo Aurelio, es mi historia. Y las consecuencias de mi historia son mías. Salió de la casa cural. Cruzó el jardín de rosas.
Salió a la calle Vigil bajo el sol de la mañana oaxaqueña que ya calentaba con esa intensidad específica de los valles centrales, esa luz que no tiene matices a media mañana, que es simplemente luz sin disculpas. Caminó hasta los laureles del andador y se sentó en la misma banca de la tarde anterior. Abrió el sobre. Las cartas de la carpeta azul eran 7. Escritas en Ciudad de México entre sus 24 y sus 28 años, en el cuarto de renta de la colonia Doctores donde había vivido sus primeros años en la capital. Con el ruido del tráfico de eje central entrando por la ventana y el olor a tortillas del puesto de la esquina a todas horas. Eran las cartas de un hombre joven que estaba aprendiendo, en una ciudad grande y sin la mirada de nadie que lo conociera, a hacer lo que era sin pedir permiso. No eran cartas trágicas. Eso fue lo primero que Aurelio notó al releerlas ahí, en el andador, con el sol sobre las páginas y el ruido del mercado cercano, no eran las cartas de alguien sufriendo. Eran las cartas de alguien llegando. Con torpeza, con dudas, con los errores normales de quien aprende a vivir de cierta manera en un contexto que no siempre lo facilita, pero llegando. Encontrando su manera. Encontrando personas, lugares, momentos que le devolvían la sensación de que era posible ser lo que era. La última carta, la más reciente, tenía una frase final que Aurelio leyó 2 veces: creo que estoy aprendiendo que la vida que uno elige no siempre cabe en el espacio que otros le reservan. Y que eso es una tristeza que pasa cuando uno deja de esperar que quepa. Dobló las cartas. Las guardó en el sobre. Se quedó sentado un momento más con el sobre en las manos, mirando los laureles y las personas que pasaban por el andador con sus bolsas del mercado y sus niños y sus presas de los domingos. Llamó al obispado esa tarde. No porque el Padre Celestino hubiera retrocedido por miedo genuino a las consecuencias, sino porque Aurelio había decidido que lo que ocurrió en esa misa no podía quedarse como algo entre él y el sacerdote. Había 30 personas en esa iglesia. La humillación había sido pública, el reclamo también tenía que ser. Dejó un mensaje detallado con su nombre, el nombre del sacerdote, la fecha, una descripción precisa de lo ocurrido. No con rabia, no con dramatismo, con la claridad de quien ha decidido que la verdad merece el mismo trato que el error y que no pedir discreción no es imprudencia sino dignidad. Habló también con Yolanda, que escuchó todo con esa expresión suya de quien procesa información rápido y decide en tiempo real. ¿Quieres que yo hable con alguien?, preguntó. No todavía, dijo Aurelio. Pero que sepas por si acaso. Yolanda asintió. ¿Y con tu mamá? Esa era la pregunta que Aurelio había estado postergando no porque no supiera que llegaría sino porque llegar a ella requería estar listo para lo que podía ocurrir después. Porque hablar con Esperanza sobre lo que había pasado era también hablar sobre lo que había causado que pasara, y eso era una conversación diferente, más antigua y más fundamental. Que no podía tenerse con la cabeza llena del calor de los últimos 2 días. Esperó hasta el martes. Esperó el tiempo suficiente para que el calor bajara a temperatura de conversación posible. Esperó el tiempo suficiente para que Esperanza también hubiera tenido tiempo de sentarse con lo que había hecho, de verlo desde el otro lado del domingo. Encontró a su madre en el patio, regando las plantas con la misma manguera de siempre, con el mismo delantal de flores que usaba para las labores de la casa. El jacaranda proyectaba su sombra sobre las macetas de bugambilias moradas y sobre el azulejo del corredor. Era una imagen completamente ordinaria de la vida de esa casa, y sin embargo Aurelio la miró con una atención diferente, como cuando uno ve algo familiar por primera vez con los ojos de alguien que viene de afuera. Mamá, dijo. Esperanza cerró la manguera. Se giró. Y Aurelio vio algo en su expresión que no había visto el domingo, una vacilación. No culpa todavía, no esa culpa que requiere nombrarse para existir, pero sí una vacilación que era el primer movimiento de algo que podía convertirse en culpa si encontraba el camino correcto. Necesito preguntarte algo, dijo Aurelio, y necesito que me respondas honestamente. Esperanza puso la manguera en su gancho. Fue a sentarse en la banca del patio bajo el jacaranda, ese lugar donde habían tenido todas las conversaciones importantes de la infancia de Aurelio, donde ella le había explicado la muerte de la abuela, donde él le había contado que se iba a la Ciudad de México para trabajar.
Aurelio se sentó a su lado. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo mis cartas? La pregunta cayó sobre el patio con el mismo peso que tienen las preguntas cuya respuesta ya se sabe pero que necesitan ser formuladas para que la verdad ocupe el espacio que le corresponde. Esperanza tardó. Desde que tenías 22, dijo. 12 años. No las leía siempre. Solo ¿cuándo qué? Cuando me preocupaba algo. Cuando notaba que estabas diferente en las llamadas. ¿Cuándo querías saber sin preguntarme? La frase aterrizó entre los dos con toda su precisión. Esperanza no la rebatió porque no podía, era exactamente eso. ¿Por qué no me preguntabas? Dijo Aurelio. Porque no sabía qué preguntar. O sabías y no querías la respuesta. Otro silencio. El jacaranda sobre ellos. Las bugambilias moradas en sus macetas. El ruido lejano de la calle. ¿Me tienes miedo? Preguntó Aurelio. No, dijo Esperanza de inmediato. Luego, más despacio, te tengo miedo a lo que no entiendo. Y en lugar de intentar entender, ¿fuiste al Padre Celestino? Me dijo que lo que encontré en esas cartas era señal de, el Padre Celestino no me conoce, dijo Aurelio. Tú sí me conoces. ¿Qué señal es la de un hijo que trabaja, que vive bien, que viene a verte cuando necesitas que venga y a veces cuando no necesitas que venga? Esperanza no respondió de inmediato. Tenía los ojos fijos en el piso del patio, en los azulejos de barro cocido que su esposo don Ernesto había puesto con sus propias manos 30 años atrás. No sé cómo lo que encontré en esas cartas encaja con el hijo que conozco, dijo finalmente. No sé cómo juntarlo. ¿Tienes que juntarlo? Esa pregunta, simple y directa, produjo en Esperanza algo que Aurelio no esperaba, un silencio diferente a los anteriores, un silencio que tenía dentro de sí una puerta que se estaba abriendo, lentamente. Con el esfuerzo de las puertas que llevan mucho tiempo cerradas. No sé, dijo Esperanza. Y fue la primera respuesta honesta de toda esa conversación, la primera que no venía protegida por la certeza. Aurelio dejó que esa respuesta existiera sin apresurarse a llenarla. El no sé de su madre era más valioso que cualquier certeza que hubiera podido ofrecer. Era el comienzo de algo que todavía no tenía nombre pero que tenía la forma del principio. Los días que siguieron en Oaxaca tuvieron la textura lenta y densa de los días después de una tormenta cuando el cielo está despejado pero el suelo todavía absorbe. Aurelio fue al mercado con su madre el miércoles y al médico con ella el jueves, porque la presión sí le había subido un poco aunque no de manera alarmante. Y en esas salidas encontraron el ritmo que a veces es más fácil que la conversación directa. El de los cuerpos que hacen cosas juntos en silencio y que en ese silencio comunican algo que las palabras no alcanzarían tan fácilmente. El Padre Celestino recibió a los 2 días una llamada del obispado. Eso lo supo Aurelio por un camino indirecto, a través de alguien que conocía a alguien en la administración diocesana, que era la manera en que se sabían las cosas en Oaxaca. La llamada no fue una reprimenda oficial y documentada. Fue una conversación. Era el tipo de consecuencia que las instituciones grandes producen cuando el daño es claro pero cuando la institución prefiere la economía del conflicto a la transparencia del proceso. No era suficiente. Aurelio lo sabía. Pero era algo. El abogado con quien habló en Ciudad de México, un hombre del que se había enterado a través de Rodrigo que llevaba casos de abuso de autoridad religiosa, le dijo que había maneras de proceder formalmente si Aurelio quería hacerlo. Le dijo que el proceso sería largo y que el resultado no era garantizado pero que existía. Aurelio le dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Pensó en eso durante varios días con la misma atención con que pensaba los proyectos importantes de su trabajo, desde varios ángulos, sin apresurarse a la conclusión, preguntándose qué quería realmente de ese proceso y si lo que quería era alcanzable por esa vía o por otra. Lo que quería era simple aunque no fácil, que lo que el Padre Celestino había hecho tuviera un nombre y que ese nombre tuviera consecuencias. No consecuencias de venganza, aunque la justicia y la venganza se confunden legítimamente a veces, sino consecuencias que hicieran que ese hombre y esa iglesia y esa comunidad supieran que lo que había ocurrido no era aceptable, no podía seguir ocurriendo.
No iba a ser enterrado con el mismo silencio que el sacerdote había querido imponer. Llamó al periodista que había mencionado en la casa cural. Se llamaba Mariano Fuentes y escribía para un medio digital de Oaxaca que cubría, entre otras cosas, temas de instituciones y poder local. Le contó la historia. Mariano escuchó con la atención específica de los periodistas que reconocen una historia cuando la están oyendo. ¿Me permites publicar?, preguntó. Con condición, dijo Aurelio. Que la historia sea completa. No solo el domingo. La historia de cómo funciona ese tipo de relación entre sacerdote y feligresía, cómo se usa la confianza espiritual para el control. Si vas a contar lo que pasó en esa misa, cuéntalo en su contexto. Mariano estuvo de acuerdo. El artículo se publicó 3 semanas después. No usaba el nombre completo de Aurelio, pero lo identificaba con suficiente detalle para que cualquiera que lo conociera supiera de quién se hablaba. Si usaba el nombre del Padre Celestino y el nombre de la parroquia. Describía lo ocurrido en la misa del domingo con precisión y lo ponía en el contexto de otras situaciones similares que Mariano había investigado en distintas parroquias de los valles centrales. La reacción en el barrio fue mixta, como son siempre las reacciones a las cosas que tocan algo verdadero pero incómodo. Hubo personas que lo defendieron y personas que no. Hubo personas que entendieron y personas que se resistieron. Hubo personas que contactaron a Mariano para contar sus propias historias y personas que se indignaron de que esas historias se contaran. Era el espectro normal de lo que pasa cuando algo sale del silencio. El Padre Celestino no respondió públicamente. La parroquia tampoco. Esa ausencia de respuesta fue también una forma de respuesta, y Aurelio la tomó como lo que era, la admisión implícita de quien no tiene defensa que no lo comprometa más. Lo que ocurrió con Esperanza fue más lento y más importante que cualquier consecuencia institucional. Tomó semanas, no días. Tomó conversaciones que se iniciaban y se cortaban y se retomaban. Tomó cenas en la cocina de la calle Reforma donde el mole negro era el pretexto y la historia real estaba entre el olor del chile y el sonido de la cuchara sobre el barro de la olla. Tomó momentos de silencio que eran distintos a los silencios de siempre, silencios que tenían adentro algo en movimiento en lugar de algo quieto. Un domingo de noviembre, cuando el calendario de muertos ya llenaba las calles de Oaxaca con las caléndulas naranjas y el copal espeso y el ruido de los grupos de música que acompañaban las procesiones al panteón, Esperanza y Aurelio fueron juntos a la tumba de don Ernesto. Era la primera vez que iban juntos desde la primera visita después de la muerte, 4 años atrás. Los demás años Aurelio había ido solo o no había podido ir porque estaba en Ciudad de México y el tiempo no alcanzaba. Esa vez habían organizado el viaje con tiempo, y esa organización con tiempo era ya una forma diferente de estar. La tumba de don Ernesto tenía flores frescas que Esperanza había traído del mercado, cempasúchil amarillo, terciopelo rojo, ramos de romero que olían a algo antiguo y limpio. Pusieron las flores con el cuidado ritual del Día de Muertos, con esa mezcla de tristeza y de alegría que en Oaxaca no se contradicen sino que se sostienen mutuamente, que es quizás la cosa más humana que las tradiciones mexicanas han sabido hacer, decirle a la muerte que sí, pero que no se lleva todo. Esperanza se arrodilló frente a la lápida. Rezó en voz baja con el rosario entre los dedos, y Aurelio la miró rezar con esa atención nueva que había tenido en esas semanas para las cosas que antes miraba sin ver. Miró a su madre como lo que era. Una mujer que había hecho cosas incorrectas y que había amado de maneras que dañaban y que también había pasado 40 años en esa ciudad criando hijos y enterrando al marido y cuidando el jacaranda del patio y haciendo mole negro los domingos porque el mole negro era lo que ella sabía darle a la vida cuando no sabía qué otra cosa darle. Cuando terminó de rezar, Esperanza se levantó y se limpió las rodillas del polvo con ese gesto práctico de las mujeres que no hacen de la devoción un teatro. Miró la lápida un momento más. ¿Sabes qué era lo que tu papá decía cuando había algo que no entendía?, dijo. No, dijo Aurelio. Decía que entender no siempre es lo que hace falta. A veces lo que hace falta es no estorbar. Aurelio pensó en eso. No dijo nada de inmediato. Luego, ¿me estabas estorbando? Esperanza tardó. Creo que sí, dijo. Creo que lo que no entendía se me volvió obstáculo en lugar de puerta.
Era la admisión más honesta que Aurelio había escuchado de su madre en toda su vida. No era una disculpa formal ni una declaración de cambio. Era una mujer de 68 años reconociendo, en el panteón de Oaxaca entre las flores de muerto y el copal, que había un error en la manera en que había querido a su hijo y que ese error tenía nombre aunque todavía le costara nombrarlo completamente. Aurelio puso la mano sobre el hombro de su madre. Esperanza cubrió esa mano con la suya, igual que él había cubierto la suya en la cocina hacía semanas, como si ese gesto fuera el lenguaje que ambos podían usar cuando las palabras todavía no alcanzaban. Se quedaron así un momento, madre e hijo, frente a la tumba de don Ernesto, con el olor a cempasúchil y a copal y a tierra de panteón que en Oaxaca es uno de los olores más hermosos del mundo porque lleva en él todo el peso y toda la ternura de lo que continúa después de que algo termina. El regreso a Ciudad de México el jueves de esa semana fue diferente a otros regresos. No porque las cosas estuvieran resueltas, no porque la relación con su madre hubiera llegado a algún lugar definitivo, sino porque Aurelio llevaba algo que en regresos anteriores no había llevado. La sensación de que la conversación estaba abierta. De que el silencio entre ellos había perdido una capa de las varias que tenía, y que aunque quedaran otras capas, esa primera que había caído era la más pesada. Llegó a su departamento de la colonia Condesa un jueves por la tarde con la maleta pequeña y el sobre azul marino en el bolso lateral de la mochila. Puso el sobre en el estante donde tenía los libros que más le importaban, entre las fotos y los objetos que había acumulado en 7 años de vivir en esa ciudad. Lo puso ahí no como reliquia ni como cicatriz sino como lo que era, parte de su historia. La parte que otros habían querido usar para definirlo y que él había recuperado para seguir siendo la persona que la escribió. Habló con Rodrigo esa noche por teléfono. Le contó todo lo que había pasado desde la última vez. ¿Cómo estás?, preguntó Rodrigo al final. Bien, dijo Aurelio. No completamente bien. Pero bien en el sentido de que estoy parado donde quiero estar parado. ¿Y tu mamá? Ella está aprendiendo. Los dos estamos aprendiendo. ¿Qué están aprendiendo? Aurelio pensó en eso un momento. Que no saber cómo querer a alguien no es lo mismo que no quererlo. Pero que la diferencia importa. Rodrigo no respondió de inmediato. Luego dijo, eso es mucho para una semana. Fue una semana larga. El padre Celestino fue trasladado a otra parroquia 5 meses después. Aurelio lo supo por Yolanda, que lo supo por alguien de la administración del obispado que no había podido no enterarse. El traslado fue presentado como una decisión de rotación ordinaria del clero, que es la manera en que las instituciones hacen cambios cuando no quieren llamarlos consecuencia. Aurelio tomó la noticia como lo que era, imperfecta, tardía, insuficiente y aún así real. La conversación con Mariano Fuentes produjo otras historias. 2 personas del barrio lo contactaron en los meses siguientes para contar situaciones similares que habían vivido con el padre Celestino o con otros sacerdotes de la diócesis. Una tercera persona, una mujer mayor que Aurelio no conocía, le escribió un mensaje en redes sociales diciendo que lo que había leído en el artículo era la primera vez que veía escrito algo que ella había vivido y que había creído que era solo suyo. Esa carta le llegó de una manera que ninguna resolución institucional podría haber replicado. Le dijo que el acto de no callar había tenido consecuencias más allá de él mismo. Fue a Oaxaca en diciembre, para las posadas y la Navidad, con Rodrigo que también había querido conocer la ciudad. Esperanza los recibió con la misma hospitalidad con que recibía siempre, café de olla, chocolate caliente, tamales de mole negro que había pasado 2 días preparando porque los tamales de mole negro requieren ese tiempo y porque Esperanza no sabía recibir a nadie sin esa inversión de horas en la cocina. La primera noche, después de la cena, cuando Rodrigo dormía en el cuarto de huéspedes y Aurelio y Esperanza lavaban juntos los trastos en la cocina, Esperanza preguntó, ¿Rodrigo es tu amigo o es? Se detuvo. No por vergüenza. Por no tener bien formulada la pregunta. Es mi amigo, dijo Aurelio. Pero también es más que eso. Esperanza asintió. Siguió lavando. Luego, sin levantar los ojos del fregadero, ¿desde cuándo? Desde hace 2 años. Esperanza no dijo nada por un momento.
Luego dijo, ¿es buena persona? Y en esa pregunta simple, en esa pregunta que era la misma que habrían hecho si se hablara de cualquier otra cosa, Aurelio encontró lo que llevaba meses sin poder encontrar. El principio de una normalidad que no requería que nadie fingiera ni que nadie suprimiera. Es muy buena persona, dijo. Bien, dijo Esperanza. Y siguió lavando. No fue una declaración de aceptación incondicional. No fue el final de un proceso que todavía tenía mucho camino. Pero fue una pregunta real hecha con la intención real de escuchar la respuesta, y eso era más que lo que habían tenido antes y era el fundamento de lo que podían construir después. Las fiestas navideñas de ese año en la casa de la calle Reforma fueron las más honestas que Aurelio recordaba. Hubo momentos de tensión, como hay en todas las reuniones donde la historia pesa y los cambios son recientes y las personas están aprendiendo vocabularios nuevos para decirse cosas viejas. Hubo también momentos de esa otra cosa, la cena del 24 con los tamales y el ponche de frutas y la música de villancicos en la radio vieja de la cocina. La mañana del 25 con el chocolate caliente y los panés de yema de la panadería del barrio, la tarde en que Rodrigo ayudó a Esperanza a entender algo en su teléfono y ella se rió de verdad, una risa limpia. Sin el peso de lo que normalmente acompañaba la risa en esa casa. Aurelio observó eso. Observó a su madre reír en la sala de su casa con una persona que era parte de la vida de su hijo de una manera que ella estaba todavía aprendiendo a entender, y pensó que el aprendizaje se parecía a eso. No a la comprensión inmediata ni a la aceptación sin esfuerzo, sino a ese momento específico donde la vida simplemente ocurre antes de que el juicio pueda interponerse. El sobre azul marino estaba en su departamento de la Condesa, en el estante entre los libros y los objetos importantes. Las cartas de la carpeta verde y la carpeta roja seguían en el cuarto de su infancia en la casa de la calle Reforma, que era también donde vivía su historia más antigua y donde seguiría viviendo aunque él viviera en otro lugar. Un domingo de febrero, 3 meses después de ese diciembre, Aurelio estaba caminando por el Parque México en la Condesa cuando sonó el teléfono. Era Esperanza. Fui con el Padre Nuevo, dijo después del saludo. El que llegó a la parroquia. Aurelio esperó. Le conté lo que pasó. Le conté que yo llevé las cartas. Y me dijo algo que me quedé pensando. Me dijo que el miedo a lo que uno no entiende no es razón para hacerle daño a quien uno quiere. Silencio. Creo que tiene razón, dijo Esperanza. Aurelio se detuvo en el camino del parque. Las jacarandas de febrero en la Condesa estaban en su punto, ese morado intenso que hace que la Ciudad de México en febrero sea una ciudad diferente a cualquier otra en cualquier otro mes. La luz de la mañana pasaba entre las ramas y caía sobre el camino con esa geometría quebrada y hermosa de la luz cuando el árbol es su mediador. Gracias por decirme eso, mamá, dijo. Sí, dijo Esperanza. Y luego, después de la pausa que cabía exactamente lo que faltaba decir, ¿cómo está Rodrigo? Está bien. Manda saludos. Dile que lo espero en Oaxaca. Que voy a hacer tamales de coloradito. Los tamales de coloradito de Esperanza requirieron preparación desde la noche anterior, el chile ancho y el mulato remojados en agua tibia, el jitomate asado sobre el comal de barro. El ajo y la cebolla quemados directamente sobre el fuego. El proceso tenía la lentitud de las cosas que no pueden apresurarse sin perder lo que las hace lo que son. Aurelio pensó en eso mientras escuchaba a su madre describir la receta por teléfono con esa atención al detalle que ponía en la cocina como en pocas otras cosas. Pensó que las reconciliaciones se parecen a eso, tienen su propio tiempo, sus propios ingredientes que no pueden sustituirse, su proceso que si se acelera produce algo diferente a lo que debería. Las cartas del sobre azul marino decían muchas cosas que Aurelio ya sabía. Y algunas que había olvidado que sabía. Una de ellas, en la segunda carta de aquella época, era una frase que había escrito a los 25 años en el cuarto de la colonia Doctores con el ruido del eje central afuera, lo que soy no está en disputa. Solo está en espera de que el mundo alrededor se ponga al corriente. A los 37 años, con las jacarandas del Parque México sobre su cabeza y el teléfono todavía caliente de la conversación con su madre, Aurelio pensó que el mundo alrededor se iba poniendo al corriente. Lentamente. Con tropiezos.
con los pasos en falso y las regresiones y los malentendidos que acompañan cualquier camino que importa de verdad. Pero se iba poniendo al corriente. El Panteón de Oaxaca en noviembre olía a cempasúchil y a copal y a tierra y a algo que no tiene nombre pero que en México todos reconocen. El olor de los vivos y los muertos compartiendo el mismo espacio con esa naturalidad que es quizás la cosa más humana que existe, la certeza de que la muerte no interrumpe sino que continúa bajo otra forma. Aurelio fue ese año también. Con Rodrigo y con Esperanza, los tres juntos, cargando flores y velas y los tamalitos de elote que su madre hacía para las ofrendas porque don Ernesto los había querido siempre. Pusieron las flores en la tumba. Prendieron las velas. Esperanza rezó con el rosario y Rodrigo se quedó en silencio con ese respeto que tienen las personas que no comparten las formas pero reconocen lo que sostienen. Y Aurelio miró la lápida de su padre, ese hombre callado y metódico que también había guardado mucho adentro y que se había ido antes de que hubiera podido decírselo. Y pensó que quizás don Ernesto también habría necesitado tiempo. Que quizás todos necesitamos tiempo para las cosas que importan, y que el problema no es que el tiempo pase sino que a veces se va antes de que lo usemos. Pero él tenía tiempo todavía. Tenía 37 años y un departamento en la Condesa con un estante donde vivían sus cartas más importantes y un sobre azul marino que ya no era un secreto sino una historia. Tenía a Rodrigo y tenía a Yolanda y tenía a su madre que estaba aprendiendo, con la dificultad de todo aprendizaje que llega tarde pero que llega, a querer de una manera que no requiriera que nadie se escondiera. Tenía las calles empedradas de Oaxaca y el jacaranda del patio y el olor al mole negro de los domingos y las flores de la Virgen del Rosario que alguien cambiaba cada semana y el mercado Benito Juárez y el andador y los laureles y la luz ocre de los valles centrales que es el color específico del origen cuando uno lo mira desde la distancia justa. Tenía su historia. Toda ella. La que había escrito y la que había vivido y la que otros habían intentado destruir en voz alta una mañana de octubre en la parroquia del Sagrado Corazón y que sin embargo seguía siendo suya porque las historias que pertenecen a uno no dejan de pertenecer porque alguien las nombre mal. Nadie puede quitarle a un hombre lo que ya es. Pueden intentarlo con púlpitos y con cartas robadas y con la autoridad que da ponerse frente a 30 personas y hablar con voz de veredicto. Pero lo que ya es, es. Y lo que ya es espera, con la paciencia de las cosas verdaderas, a que el hombre se ponga de pie, tome lo que le quitaron, y siga caminando con ello en la mano, a plena luz, sin pedir permiso. Las campanas de la parroquia del Sagrado Corazón seguían marcando las horas sobre los tejados de Oaxaca. El jacaranda del patio de la calle Reforma seguía siendo morado en febrero y verde el resto del año. El mole negro de Esperanza seguía requiriendo 2 días de preparación y seguía siendo lo más cercano a un abrazo que existía en forma comestible. Y en un departamento de la colonia Condesa, en un estante entre libros y objetos importantes, un sobre azul marino guardaba las palabras de un hombre joven que había aprendido en una ciudad grande. Con la torpeza y la valentía de los que aprenden solos, que vivir en verdad es más difícil que vivir en silencio pero que el silencio, al final, no salva nada. Solo pospone. Y lo que se pospone demasiado tiempo encuentra siempre su manera de salir, aunque sea en el momento menos elegido, aunque sea en boca de quien no tenía derecho de nombrarlo. Mejor nombrarlo uno mismo. Mejor llevarlo en la mano, a plena luz del sol de Oaxaca que no tiene matices a media mañana, y seguir caminando. Si esta historia te tocó en algún lugar que reconociste como tuyo, si en alguna parte de ella encontraste el peso de los secretos que otros guardan sobre uno, o el camino largo de aprender a vivir sin pedir perdón por lo que uno es, te invito a que te suscribas a Historias para Distraerte, el canal donde cada día encontrarás una historia como esta, humana, cinematográfica, hecha de esas emociones que nos recuerdan que nadie carga solo lo que parece demasiado pesado para cargarse. Activa la campanita para que ningún relato se te escape, y cuéntame en los comentarios si conoces una historia parecida o si alguna vez tuviste que recuperar algo que te pertenecía. Aquí seguimos, todos los días, contando las historias que merecen ser contadas.